¿Qué tal, compañeros? Eh, Solamente para aclarar lo que hablamos en la primera presentación, este sola- esto, el canal está dirigido o está orientado a ayudar a los estudiantes, trabajadores y líderes de la industria que necesiten en un momento dado consultar algo, más que todo en producción, que es mi especialidad. Si llega a existir un trabajo adicional o de más fuerza hombre o de más profundidad, igualmente lo podemos discutir y costear y ver cómo lo podemos hacer. Pero tiene los dos alcances, ¿ok? Las consultas cortas y los trabajos con más intensidad que podemos hacer igualmente. Entonces, como les dije antes, vamos a colgar aquí unas cortas presentaciones de todo el proceso de producción, empezando por hablando un poquito. Recuerden que no es mi especialidad, pero yo he tratado de conseguir información para consultarla con ustedes y algunos conocimientos propios. De empezar por la forma como ocurrió a través de 4.000 millones de años, hablando los expertos, ocurrió esto en la transformación de la Tierra a través de 4.500 millones de años. Entonces vamos a hablar entonces de en el proceso de cómo hacen los geofísicos y los geólogos para detectar que puede existir una acumulación de crudo, ¿verdad? Después vamos a hablar de cómo se confirma eso que los geólogos y los geofísicos dicen que existe, y luego cómo lo explotamos, que es donde más que todo voy a estar yo orientado a ayudar. Y luego cómo se comercia el crudo y cómo se refina. Entonces, hablando de la forma como ocurrieron las cosas, yo particularmente me gusta imaginarme en casos reales, ¿no? Esto me parece a mí que lo que ocurrió en la transformación de la Tierra fue que, como en una olla de presión, ahí cayeron árboles, material orgánico, pues animales y todo, a través de esos millones de años. Entonces esto fue cogiendo mucha temperatura y presión y se fue generando los hidrocarburos, se fueron generando, eh, transformando esta materia orgánica en hidrocarburos, y ocurrió, como digo yo, en la olla de presión, se cocinó, pues. Se cocinó, y como la presión y las temperaturas seguían aumentando, hubo una expulsión de esos hidrocarburos desde la roca madre, desde donde se estaba cocinando. Y por buena suerte, diría yo, encontró un lugar donde se podía retener. Esa retención ocurre en lo que llaman roca madre, que es un sistema que también ocurrió por supuesto, en esos 4.000 y algo de años, millones de años. Entonces ocurrió lo que consiguió esa migración, consiguió una roca que la llamamos roca almacén, donde había porosidad y permeabilidad. Y por supuesto, había un sello. Había un sello para que esos hidrocarburos no siguieran migrando. Entonces hubo un frenazo ahí donde se acumuló el crudo y el gas. Y eso es lo que llamamos una trampa de acumulación de hidrocarburos. ¿Okay? Entonces hay procesos o etapas que ocurrieron, que es una roca madre, una generación y migración, una roca almacén, una trampa y una roca sello. Esas 5 etapas o procesos geológicos ocurrieron para que el crudo esté donde está y donde ha estado, que ya nos hemos comido unos cuantos. Y los hidrocarburos ocurren o están en estas rocas con permeabilidad y porosidad, y no en piscinas o en lagos subterráneos como algunos piensan que están, incluyendo ingenieros. Entonces, eso es para aclarar. Estas trampas
estas trampas allá abajo ocurren gracias a lo que llaman pliegues o estructuras geológicas que ocurren y se forman lo que llaman anticlinales y fallas normales o trampas estratigráficas. En otras palabras, aquí está lo que hemos hablado, aquí está la olla de presión donde se cocinó todo, la migración. Hay un sello que frenó, que hizo imposible que la migración continuara, ¿no? Y entonces se formó la trampa, ¿okay? Y aquí está el gráfico otra vez en anticlinal, y esto son lo que llaman trampas estratigráficas. Plantas estratigráficas que son cambios de permeabilidad o diagénesis a través en el medio poroso. Pues. Entonces ahí se frenó, gracias al sello también. Y a través de fallas sellantes que no permiten que la migración continúe. Existe el sello, la falla, y el crudo se mantuvo. ¿Qué es el petróleo? El petróleo es lo llamado aceite de roca, es un líquido inflamable, son mezclas de hidrocarburos que ocurren allá, donde se cocinaron y donde frenaron, y donde pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Y eso, por supuesto, lo vamos a ver más adelante, depende de a qué presión y temperatura están. Hay una mención aquí al coronel Drake en 1859, que se supone que fue el que descubrió el petróleo. A través de ellos veían que existía algo en superficie y decía, se les ocurrió pues perforar un pozo. Y lo iban perforando por percusión, por propulsión. Percusión creo que es la palabra. Iban golpeando y iban haciendo el agujero. Y un día dejaron el pozo ahí a 30 pies, lo dejaron y se consiguieron que había algo negro. Había una fase en el líquido que era petróleo. Entonces ahí supuestamente se descubrió el petróleo en el mundo. El crudo o el petróleo es más liviano, un poquito más liviano que el agua. Hay unos crudos muy pesados que se acercan mucho al agua, ¿no? Tienen casi 1 de gravedad específica. Entonces, puede ser que, y dependiendo de las cadenas largas de carbono que tengan, pueden llegar a ser muy parecido al agua. El olor, bueno, hay varios olores, normalmente tienen olor aromático. Y dependiendo de las impurezas que tengan, pueden tener olores fuertes. Cuando tienen azufre, cuando tienen contenido importante de azufre, el olor es fuerte. Y a manera de color, todo el mundo cree que el crudo es negro. Y sí hay crudo negro, sobre todo los pesados, que tienen cadenas pesadas de carbonato, esos son un poco negros, oscuros. Sin embargo, hay crudos volátiles, crudos livianos, que tienen tendencia a ser verdecitos y amarillos. La composición química del crudo tiene carbono e hidrógeno y está en una proporción nuevamente de 84 carbono y 16 hidrógeno. Y hay muchas impurezas, como lo dije antes, y eso le da a veces el olor que hemos hablado. Entonces, es como el azufre, ¿no? Azufre y CO2, H2S y cosas así. Eso le da unos olores importantes al crudo. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la exploración. ¿Cómo hace esta gente para saber que existe ya la posibilidad de que tengamos una trampa, ¿no? Entonces, el éxito de un proceso de exploración tiene 3 metas necesarias. Tiene que haber una estructura, un almacén y un sello. Tiene que haber una acumulación. La acumulación de una determinada cantidad de petróleo, tiene que haber una acumulación importante. Tiene que existir una trampa y tiene que haber una acumulación importante. ¿Okay? La preservación del petróleo no se da. Historia térmica, invasión por agua, etc. Hay 2 métodos para saber si hay crudo, ¿verdad? Uno es el método geológico
que es cuando existen afloramientos. Los geólogos tradicionalmente eran los que, bueno, han sido los que definen si hay una trampa. Y ellos se basan en afloramiento y características, estudios de topografía, rasgos de proceso erosivo, los ríos, las rocas, la vegetación. Entonces, esto fue, si se quiere, convirtió a la geología como la primera ciencia para detectar posibles trampas geológicas. 3 nuevos estudios sobre el término de tenencia de roca petrolífera alcanzables mediante prospección. La profundidad que se había que perforar se puede llegar a la conclusión de ese. Entonces, los geólogos también, con sus estudios, dice más o menos las características donde debe estar la trampa y entonces ellos pueden no, su input son los que deciden o nos ayudan a decidir si vale la pena perforar o no un pozo. Esto es un dato importante porque siempre he dicho que este mundo de la exploración, o sea, es demasiado importante. Entonces, para que vean los resultados que ocurren en el área de exploración a nivel mundial, que de cada 10 pozos exploratorios se llega a descubrir, de cada 10 solo 2 pozos, perdón, de cada 10 en un pozo puede llegar a descubrir petróleo. Y solo 2 de cada 100 dan resultados que permite su explotación en forma rentable. Por eso cada vez que ocurre un hallazgo de un yacimiento, de una trampa, sale por todos lados. Es importante. Y el método geofísico, cuando no tenemos esas ayudas de breaking through, de afloramiento, entonces ya empezamos a aplicar aparatos importantes, como es el gravímetro, que mide la diferencia de la fuerza de la gravedad en las diferentes zonas de su suelo, y el magnetómetro, detecta la disposición interna de los estratos y de los tipos de rocas. Y, por supuesto, entonces existen los estudios sísmicos, que a través de la creación ficticia como de una onda, especie de un terremoto, de alguna onda que se envía allá, y dependiendo de la respuesta de cada estrato, entonces nosotros podemos definir dónde puede haber una acumulación. Las técnicas sísmicas tridimensionales de alta resolución permiten obtener imágenes de su suelo en su posición real, incluso en situaciones estructurales complejas. Obtener excelente data de fondos es complementando la interpretación de especialistas, y ahorita hay muchos softwares importantes que ayudan a conseguir petróleo en lugares donde ya existió petróleo y que mucho se quedó atrás. Entonces, a través de estudios de microsísmica y más profundidad, entonces, más profundidad de estudio, entonces se puede detectar crudo dejado atrás. Y lo que ocurre normalmente es que se emite, como le digo, una sonda al subsuelo, y cada estrato da una respuesta que puede ayudar a detectar la existencia de una trampa importante. Y esto es como luce esos estudios, la respuesta de esos estudios, donde podemos ver fallas, estratos distintos, presencia de gas, presencia de crudo. Y una vez que nosotros tengamos este output y esta interpretación, porque al final es una interpretación, se decide la perforación o no de un pozo exploratorio. Y donde se esperan, como dije, resultados que no son muy grandes. Por eso cuando hay empresas que han dicho que tienen 90% de éxito en el proceso exploratorio, es difícil creerlo. Aquí arranca entonces la existencia de un proyecto para explotar un campo. Bueno, muchas gracias, me perdonan la profundidad del conocimiento, no es mi especialidad, pero es más o menos para que tengamos una idea de cómo se forma el crudo y cómo se detecta y cómo existen las trampas. ¿Okay? Nos vemos en la próxima presentación. Muchas gracias por entender. La voy a bajar también en inglés porque no me da tiempo por el tiempo de grabación. Muchas gracias.